diferencia. Quiero ver ambos tambos. Una persona esa contratación más o menos.
Claro que sí. Y Guamán. Marcando el paso, ahí está el de nuestro ejército peruano. Son los reservistas. Están uniendo más también anexos ahí, anexos de Acostambo. Ya se van integrando pues a este desfile que vamos a realizar el día de hoy. Marcelo Pumaquispo, buenos días. Damas y caballeros, señoras y señores, hoy acostamos la vea la bandera en nuestros corazones. Allí tenemos a nuestras autoridades con el paseo respectivo de la bandera que simboliza a cada una de las comunidades, a cada uno de los centros poblados. Allí tenemos a las autoridades, allí tenemos políticamente una forma de que tiene su cuerpo de datos y zapatos. La bienvenida a cada uno de ustedes, la bienvenida a nuestros marinos, a los hijos parientes de Simona, y a Juan también, a los queridos amigos, a los queridos en estos instantes de la central, la falta de la ciudad que se queda el representante de la Mesa de Federación de nuestro ejército peruano. Damas y caballeros, señoras y señores, en estos instantes ya se va a terminar con el paseo de la bandera, con el contenido. Qué bonito, sinceramente, el día de hoy. Hoy Acostambo está de fiesta. Hoy Acostambo precisamente están reunidos aquí los pobladores para realizar esta fiesta. Un saludo también para el padrino Miquel Cabrera, que hoy está aquí muy contento, feliz y efectivamente. En estos instantes, damas y caballeros, señoras y señores, allí está ya la bandera, luego de haber paseado por las arterias principales de vuestra población. Hoy muy contentos con el presidente de la comunidad, las diversas autoridades, hoy aquí estamos reunidos, y también con el batallón de reservistas del ejército peruano, también con el comandante general de reservistas. El día de hoy se encuentran muy felices de acompañarnos en esta linda fiesta. Damas y caballeros, señoras y señores, a nombre del señor alcalde de la Plana de Regidores, la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, el día de hoy. Allí tenemos precisamente también a nuestros funcionarios, gracias también, como siempre, a la Policía Nacional del Perú, acompañando con su escolta, de igual forma también la escolta de los reservistas de nuestro ejército peruano. Damas y caballeros, señoras y señores, es de la forma como precisamente ya se va terminando con el paseo de la bandera respectiva.
Vamos a invitar a vuestras autoridades. La bienvenida también al señor alcalde del distrito de Quichuas. Muchas gracias, señor alcalde, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, muy amable. A ver, por favor, si la parte cívica nos deja libre los señores. A ver, serenos, la parte cívica nos deja libres. Preciosas, venga. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están en línea. En esta oportunidad nos encontramos ya en el inicio de este aniversario, feliz 112 aniversario, Municipalidad Distrital de Acostambo, tierra de machos y capachos. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están, amigos? Hoy día estamos aquí, vamos a transmitir todas las incidencias de este acontecimiento muy importante. De igual modo también un saludo a su señor alcalde, al señor Edinson Cabrera Rudas, a su plana de regidores y funcionarios, trabajadores y a la población en general, ahogándole los mejores parabienes a favor de sus habitantes. Vilma Oliver Chanca Paucar, alcalde del distrito de Sicaya. Fuertes palmas nos hace llegar a través de las redes sociales. Un saludo que viene girando a nivel internacional. Sí, ya que estamos listos y dispuestos ya para dar inicio a esta grandiosa ceremonia, para lo cual voy a invitar al jefe de línea de la Policía Nacional del Perú, al suboficial de segunda, Laura Palacio Víctor, para pedir precisamente el permiso correspondiente e iniciar a esta gran ceremonia. ¡Agrupamiento! ¡Atención! Permiso, señor perfecto, para dar inicio a la ceremonia por los 112 aniversarios del distrito de Acostambo. Permiso, concedido, prosiga. Permiso para continuar. En estos instantes, el señor subprefecto de vuestro distrito, don Johnny Mesco Avega, ha dado el permiso correspondiente al jefe de línea para iniciar con vuestra ceremonia. Entonces, seguidamente, tenemos ya al grupo de ciudadanos del Ejército Peruano en reserva para llevar vuestro bicolor nacional, la bandera de vuestro distrito de La Paz, a la plaza cívica. Redoble. De vuestro distrito, la bandera de La Paz. En estos instantes ya se va ubicando en la plaza cívica. En estos instantes, damas y caballeros, señoras y señores, ya tenemos ahí para ubicar precisamente vuestro bicolor nacional. Allí están vuestros soldados, allí están vuestros reservistas, acompañado con los serenos, alistando ya para dar inicio a esta grandiosa ceremonia. Hoy 112 años cumpliendo precisamente vuestro distrito. Y mientras tanto también tenemos la moción de saludo. Dice lo siguiente: la Municipalidad Distrital de Ñahuipuquio, plana de regidores y funcionarios, hace llegar los saludos a nuestro vecino distrito de Acostambo al festejar su 112 aniversario. Y sigan ustedes elaborando, y también con el apoyo de Ñahuipuquio seguiremos trabajando por el desarrollo de Tayacaja y Huancavelica. Firma don Orlando Roca,
alcalde del distrito de Ñahuipuquio. En estos instantes, señoras y señores, ya ahí vemos precisamente, se ya van alistando en el asta, en la plaza cívica, de esta forma para dar inicio, primeramente, con lo que representa precisamente la parte cívica y patriótica, a rendir los honores a vuestros símbolos nacionales. En este caso, estamos hablando del pabellón nacional. De igual forma también, vuestra bandera del distrito y la bandera de La Paz. En estos instantes, ahí tenemos a vuestros jóvenes y valores reservistas, que también, como vuelvo a decir y valgan las redundancias, están listos y listos al pedido de la nación, de su pueblo, de su distrito, que también lo volvió a hacer. Aquí están vuestros reservistas precisamente, muy orgullosos nuevamente de ponerse ese uniforme sagrado que nadie debe de pisotear, más bien se debe respetar. Muchas gracias a vuestros hermanos licenciados reservistas de vuestro ejército peruano. También ya vemos que van llegando de las diversas, sí, efectivamente, comunidades, vuestras hermanas comuneras y también de los diversos centros poblados. Entonces, en estos instantes nos pasan y nos dan la voz para iniciar ya con esta grandiosa ceremonia que el día de hoy vamos a iniciar precisamente rindiendo los honores sagrados primeramente a vuestro bicolor nacional. Entonces, a ver si se ubican ya y nos dan la voz para de una vez iniciar con este acto ceremonial. Ya, ahora sí listo, señoras y señores. Primeramente vamos a izar nuestro pabellón nacional, para lo cual voy a invitar a nuestro subprefecto del distrito, de igual forma también al comisario de la Policía Nacional del Perú, quienes van a izar nuestro pabellón nacional del Perú. En estos instantes, ya listos y prestos para izar vuestro pabellón nacional de Perú. Base, la banda de músicos. Allí tenemos ese bicolor nacional que representa a muchos millones de peruanos. El día de hoy se ha elevado y precisamente vuestro subprefecto y el comandante van a pasar nuevamente al estrado oficial. Seguidamente, señoras y señores, voy a invitar a los que están sentados a ponerse de pie. A los que tengan prendas en la cabeza, sacar, y con esa voz fervorosa de buenos peruanos, vamos a entonar las notas sagradas de vuestro himno nacional del Perú. Es amado, lo siempre se amo, lo siempre. Que niegue sus luces, son. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó.
¡Viva el Perú! Fuerte palmas. Seguidamente, señoras y señores, el día de hoy, nuestro distrito cumple 112 años de creación política, para lo cual voy a pedir al señor alcalde y su plana de regidores de vuestro distrito tengan el honor de izar esa bandera que representa a nuestras comunidades, esa bandera que representa a los ganaderos y agricultores de vuestra zona del distrito de Acostambo. En estos instantes el señor alcalde y su plana de regidores van a izar la bandera que representa a vuestro distrito, una marcha militar. Una marcha militar. En estos instantes, señoras y señores, estamos izando la bandera que representa a nuestro distrito. Ahí está el señor alcalde, su plana de regidores. En estos instantes se acaba de izar la bandera que representa a vuestro distrito. Redoble. Seguidamente vamos a izar la bandera que representa a la paz que debe reinar en la República Peruana, la paz que debe de reinar en nuestros corazones y en nuestra familia. Para lo cual voy a invitar al señor David Torres Fierro, secretario de Economía encargado de Política y Bienestar, de igual forma también a don Pedro Pariona Chimana y a don Víctor Cabrera Torres para el izamiento de la bandera de la paz. Don Víctor. Va a ser una marcha militar.
De esta forma, damas y caballeros, señoras y señores, hemos rendido los honores sagrados a vuestro pabellón nacional, de igual forma también a la bandera del distrito y por supuesto a la bandera de La Paz. Seguidamente vamos a invitar a un miembro del Consejo Municipal, al regidor Albino, para dar las palabras de bienvenida. Fuertes palmas para vuestro regidor. Bien, señor alcalde de este pujante distrito de Costambo, licenciado Edison Cabrera Rudas, igualmente al subprefecto de nuestro distrito, John Almezcua, igual al flamante presidente de la comunidad, Félix Méndez Pariona, igual a los alcaldes visitantes de los diferentes distritos, a las autoridades de los centros poblados, anexos, igual al señor comisario de la comisaría del distrito de Costambo, igual a los reservistas del ejército peruano, a nuestros gerentes, subgerentes de este pujante consejo municipal, a los trabajadores, igual en forma general a todos los presentes que se encuentran en estos momentos al cumplir los 112 años de fundación del distrito de Costambo. Les doy en forma general la bienvenida. Tengan ustedes bienvenidos a este distrito de Costambo, y hay que pues sentirse cómodos por dar la cita cada uno de ustedes a este aniversario de 112 años de fundación. Muchas gracias, muy buenos días. Fuertes palmas fueron las palabras de bienvenida el día de hoy a cargo de vuestro regidor. De igual forma también, el día de hoy nos encontramos con una visita que enaltece su presencia aquí en nuestro distrito. Fue alcalde en 2 periodos de un distrito. De igual forma también, ahora congresista de la República Peruana, me refiero a la persona del magíster Alfredo Pariona Sinti. Fuertes palmas para nuestro congresista. Muchas gracias, congresista, por estar usted el día de hoy con nosotros. Seguidamente, señoras y señores, el día de hoy también contamos con la presencia de la señora Lucy Pariona Navarro y de Bruno Nieto. ¿Por qué menciono? Porque precisamente nos honra con su presencia, porque también el señor alcalde, la plana regidores y todos los que hoy están presentes con nosotros, vamos a rendir un homenaje con un minuto de silencio. ¿A quién? A un gran personaje que ha dado parte de su juventud en este distrito. De un personaje que llegó a trabajar aquí a vuestro distrito cuando todavía no había el fluido eléctrico. Trabajó a través de la vela, trabajó a través de esa máquina de escribir pulsado, y de repente en las noches están violentas. Un hombre que ha dado su corazón, ha dado parte de su vida, ha dado parte de su juventud. Un gran polifacético. ¿Por qué digo polifacético? Porque aparte de estar en la administración, dando ideas a vuestros alcaldes, dando ideas a los pobladores, también le gustaba el canto, le gustaba la locución. Me refiero, y todos ustedes se van a recordar, cada vez que llegaban a esta municipalidad, les daba la bienvenida, que hoy está al lado de vuestro señor, don Jorge Nieto Chuquianqui. ¿Para qué? Vamos a hacer un minuto de silencio. Voy a invitar a todas las autoridades a ponerse de pie para el minuto de silencio respectivo.
Jorge Nieto Chuquillanqui. Jorge Nieto Chuquillanqui. Jorge Nieto Chuquillanqui. En la gloria de Dios, hacia la eternidad. Fuerte palma para vuestro hermano que está en la diestra de vuestra señora. Vuestras autoridades, tomen asiento. Damas, caballeros, señoras y señores, seguidamente vamos a escuchar esas palabras fervientes, esas palabras emocionadas, esas palabras de un joven profesional que ha trabajado durante casi, vamos a decir, las horas completas de un día. ¿Para qué? Precisamente para trabajar por su distrito, por su pueblo, y hoy, orgullosamente, va a hacer muchas presentaciones, acompañado de un puñado también de personajes llamados regidores entre varones y mujeres y funcionarios. Voy a invitar a vuestro señor alcalde de vuestro distrito, quien va a hacer el uso de las palabras. Está con nosotros el licenciado Edinson Gabriel. Saluda, fuerte palmas. Bien. En primer lugar, agradecer a Dios por hoy estar aquí presente. Seguido a ello, saludar señor congresista Alfredo Pariona, señor congresista Wilson Soto, señores alcaldes de los distritos de Pilchaca, señor alcalde del distrito de Pachamarca, Churcampa, señor alcalde del distrito de Ñahuimpuquio, de igual manera, señor alcalde del distrito de San Marcos de Rocha, de igual manera, señor alcalde del distrito de Quichuas, autoridades, representante del Parlamento Nacional que hoy también nos acompaña, señor presidente de la comunidad, hermanos, señor Pedro Pariona, hermano Míquer Cabrera, a todos ustedes, el saludo de la mañana, y a cada uno de ustedes también, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas. Es una alegría el día de hoy compartir con cada uno de ustedes los 112 años de creación de nuestro distrito de Acostambo. Recuerdo que el año pasado conversaba y de igual manera frente a ustedes les pedía unión, les pedía un trabajo en conjunto con cada uno de las autoridades, alcaldes de centros poblados, presidentes de las comunidades, agentes municipales y las diferentes instituciones. Hoy, a un año de gestión, tenemos resultados. Y muchos de ustedes lo han visto. El día de hoy son 112 años de nuestro distrito y eso nos sirve, tanto a mí como alcalde, a los regidores, de igual manera a cada uno de los funcionarios que me acompañan, a poder reflexionar y decir qué cosas hemos hecho hasta ahora. Si nuestro primer alcalde de 1908, que cuando ha sido creado nuestro distrito, ha puesto una piedra para que este distrito sea mejor, y así las diferentes autoridades han estado sumando, nosotros también tenemos la responsabilidad de poder seguir construyendo un Acostambo distinto, un Acostambo mejor para las futuras generaciones que vienen, para esos niños que hoy están aquí en esta plaza histórica. Por ello, hermanos y hermanas, con gusto y con mucha alegría me complazco en mencionar que a un año de gestión hemos hecho nuestro análisis y hemos conseguido muchas cosas que es una alegría para cada uno de nosotros. Manejamos un presupuesto, sí, hermanos, pero sin embargo hemos destinado cada uno de ellos para poder hacer expedientes. Y alguna vez yo les decía a ustedes cuando participaba en el Papatarpu y en el Chacmayfaina, hermanos, lo primero que tenemos que hacer como gestión
es hacer expedientes técnicos, porque si no va a ser en vano, porque si no va a ser, por más que me encadene en Lima, me voy, hago mi marcha y no tengo un expediente bajo el brazo, imposible me van a dar financiamiento, hermanos. Imposible va a venir una obra por gestión aquí. Por ello, desde el primer día encargué a mi gerente municipal, el ingeniero Iván Yuparia Yeipoma, a mi gerente de obras, el ingeniero Raúl Tinoco, que me hagan un diagnóstico de todo lo que nos había dejado la anterior gestión. Por ello, hermanos, en un año de gestión me complazco en anunciar que hemos logrado el financiamiento y ya estamos en ejecución de una obra de saneamiento básico para Quintaojo de 4,5 millones, obra por gestión. También me complazco en presentar, hermanos, que hemos conseguido la aprobación de nuestro expediente técnico de una obra tan anhelada por nuestros hermanos de Santa Rosa de Chucuna, que es riego tecnificado de 9.284.300, que estamos esperando, hermanos, transferencia. Y no les miento, cualquiera que ustedes puedan revisar la página del MEF puede visualizar la hoja de ruta que tenemos para la transferencia, es el 29108. Pueden consultar, hermanos, estamos en ese proceso. Y orgullosamente también podemos decir, gracias a mis funcionarios, gracias a todas las comunidades que nos han apoyado, las autoridades que han estado ahí, cuando le pedíamos, hermano, falta este acta, hermano, falta esto, hermano, vaya a Huancavelica, y estaban pie a pie con toda la predisposición. Puedo anunciar que en la ley de presupuesto del año 2024 hemos incorporado un proyecto que es el riego de Alalay, Chamaná, Chorrillos de 4,5 millones. Por ello, hermanos, humildemente les digo a cada uno de ustedes y les pido unión, trabajo en equipo, y que todas las autoridades estemos con la predisposición de sumar un granito de arena para hacer un Acostambo mejor. Nos falta mucho por hacer, iniciando de aquí de la capital. Pero esa visión tenemos de poder trabajar. Por ello, hermanos, día a día vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando. De igual manera, hermanos, y quiero agradecer públicamente aquí al señor presidente de la comunidad de Acostambo, al señor subprefecto John Almezcua, de igual manera a los 3 alcaldes de los centros poblados, al alcalde de Villarreal, al señor Teófilo Chancha, al alcalde de Huaytacorral, al señor Russo Simón, y al alcalde de Quintaojo, al señor, que de una u otra manera hemos trabajado y hemos viajado a Lima para conseguir lo que hoy ven ustedes por primera vez en esta plaza histórica: maquinarias nuevas, maquinarias 0 horas, por así decirlo, hermanos. Primera vez en la historia en Acostambo, en la plaza, hemos visto estas maquinarias, y eso gracias al trabajo conjunto de las autoridades, porque solo no hubiera podido, hermanos, solo no hubiera sido posible. Entonces, hermanos, en estos 112 años, lo que pido a cada uno de ustedes, una vez más repito, es el trabajo conjunto. Estamos trabajando por lo que un día los prometí a ustedes: agua y saneamiento. Quintaojo ya está en ejecución esa obra. ¿Qué les prometí a los hermanos agricultores? Incluso hasta con ejemplo les decía: mi padre es agricultor, mi madre es agricultora, y yo he vivido de la agricultura. Por ello necesitamos riego. Por eso, hermanos, estamos priorizando los proyectos de riego. Posterior a ello vendrá gas sintético, posterior a ello vendrán otras cosas que tal vez podrían ser de prioridad según al orden de prelación. Hermanos, mis agradecimientos especiales a cada uno de ustedes y feliz aniversario. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, y a través de ustedes hagan llegar también
a sus hijos, a cada costambino que vive en Huancayo, en Lima, en distintos lugares, un abrazo fraterno. ¡Feliz aniversario! Sintámonos alegres hoy día porque hoy es el cumpleaños de nuestro distrito. Seguido a ello también quiero hacer el reconocimiento muy especial a dos personajes que siempre han estado en nuestro pueblo, siempre han estado presentes en todo lo que podríamos necesitar. Nuestra comunidad le solicitaba: hermano, apóyanos para poder hacer esto. Ellos estaban presentes. Hermano, apóyanos para poder hacer esto. De igual manera y sin ningunas condiciones. Por ello, quiero llamar en primer orden al señor Pedro Pariona Chicmana, por favor, a personarse aquí para poderle hacer la entrega de este reconocimiento por su gran calidad humana, su gran impacto social, porque conoces y promueves los valores culturales que hacen grande nuestro distrito. Hermano, mi reconocimiento especial para usted, y también pido toda la predisposición para poder seguir trabajando. ¡Fuerte palmas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, sinceramente, el día de hoy a don Pedro Pariona Chicmana! Un acostamiento que aquí nació, aquí estudió los primeros años, se fue a la capital peruana para poner precisamente una gran empresa atunera, Pepachi. ¡Fuerte palma para Pepachi! De igual manera, quiero hacer el llamado a nuestro hermano Mícar Cabrera Torres, de igual manera para hacer un reconocimiento especial por su calidad humana, su gran labor social, cultural que ha tenido de impacto dentro de nuestro distrito. Continuemos trabajando, hermanos, en favor de nuestro distrito. Y acostamos. Mícar Cabrera Torres. Hace muchos años se inició como locutor en Sonorama Radio, Radio Huancayo, en Radio Minería de La Oroya, y ahora emprendiendo una gran industria de ropas para la minería. Fuerte palmas para otro costumino que triunfa en la República Peruana, Mícar Cabrera Torres. Como al inicio se les solicitaba a cada uno de ustedes por una persona que cuando llegué a esta municipalidad estuvo con toda la voluntad de trabajar en unión, y gracias a él también por hacer empuje la gestión de las maquinarias. Me refiero, que en paz descanse, a nuestro hermano Jorge Nieto Chuquillanqui, para cual llamo a su esposa para que pueda recibir un reconocimiento especial. A su esposa y hijo para hacer la entrega de un reconocimiento especial por su gran calidad humana, su alto compromiso por el desarrollo de nuestro distrito y su amplia trayectoria. Muchas gracias. Fuerte palmas. La esposa e hijo el día de hoy. La palabra pequeña. Bueno, vamos a escuchar las palabras del hijo. Muy emocionado el día de hoy al lado de su señora madre, llevarse este grato recuerdo. Ojalá que sigan los pasos de don Jorgito, un hombre intrépido, un hombre trabajador, un hombre de muchas ideas. Buenos días, señor alcalde, regidores, plano de trabajadores, público presente. Quien les habla es Bruno Vladimir Nieto Pariona. Soy el hijo menor de quien vida fue Jorge Guillermo Nieto Chuquillanqui. Estoy infinitamente agradecido con todos ustedes por este gesto de recordar a mi padre por los años de labor dedicados al distrito de Acostambo. Mi padre fue un trabajador incansable que dio todo por el bien de este hermoso y pujante distrito. En el nombre de mi madre y mi persona, les agradecemos.
Gracias. Fuerte palmas, fuerte palmas. Seguidamente también nos encargan de hacer la entrega de unos reconocimientos a los burgomaestres quienes el día de hoy han hecho un pequeño paréntesis en cada uno de sus labores precisamente para festejar estos 112 años de creación política. Para ello vamos a invitar a nuestro señor alcalde de vuestro distrito para hacer la entrega respectiva de unos reconocimientos al alcalde de Yahuipuquio, al señor Orlando Roca. A ver, por favor. Sí. Ahí está. Don Orlando Roca recibe precisamente una hermosa chanina huancabricana. Muchas gracias, don Orlando. Seguidamente también vamos a invitar a otro alcalde donde se producen las mejores paltas del centro del país y de Huancavelica. Me refiero al alcalde de Quichuas, a don Félix de la Cruz Capcha. Ahí viene don Félix. Dos jóvenes alcaldes se encuentran y el abrazo correspondiente. Fuerte palmas. Seguidamente al señor alcalde del distrito de Pachamarca, a don Eber Quispe Bautista. Allí está don Eber Quispe Bautista de Pachamarca. El llamado al alcalde José Luis Romero de San Marcos de Rocha. Ahí está el señor alcalde. Bueno, hacer un presente, la fotografía. Correcto. El señor alcalde va a hacer un presente, un reconocimiento al señor alcalde. Ahí está. En estos instantes, una hermosa manta. Efectivamente. Le hacen entrega correspondiente. ¡Fuerte palmas! He llamado al señor alcalde de Pichaca, al señor Paul Mourinho Monay. Ahí le hace la entrega correspondiente. En representación del señor alcalde de vuestra provincia, va a recibir el señor teniente alcalde. Vamos a hacer la invitación al teniente alcalde para que luego pueda hacer entrega a vuestro alcalde de la provincia. Al señor consejero de nuestra provincia. Muchas gracias. De igual forma también, luego de la foto, vamos a invitar a nuestro congresista de la República Peruana, que representa esta hermosa tierra de Huancavelica. Precisamente vamos a invitar a nuestro congresista que hoy está aquí con nosotros a hacer un parión cinchi, por favor. Al coronel Iván Rojas Rodríguez.
Fuerte palmas al señor congresista Wilson Soto. A ver, por favor. Clara Coronel. Seguidamente también tenemos la presencia de nuestro congresista Wilson Soto. Fuerte palmas. Ya, entonces, señoras y señores, ha llegado el momento emocionante, ha llegado el momento vibrante. Si alguien por ahí sufre el corazón, tome su pastillita, porque por la emoción se puede incluso a un paro de corazón. El señor alcalde va a invitar a las maquinarias para la inauguración respectiva. ¡Fuertes palmas! Eso lo hacemos aquí, allí. Y precisamente para ello, hoy contamos con nuestros padrinos. En estos instantes, me parece que arrancan ya las máquinas para... Aquí al frente, señor alcalde, ya correcto, aquí al frente, a ver. Y se va preparando nuestro flamante padrino, don Víctor Cabrera Torres. De Guajolba también, don Pedro Cariona Chimana, ¿no? A ver, las maquinarias. Damas y caballeros, señoras y señores, allí están las maquinarias. El trabajo de 12 meses. Una motoniveladora marca Caterpillar modelo 140 GC. Una de sus excavadoras marca John Deere modelo 320P. Gestionado ante el Banco de la Nación por 1.755.202.18. ¡Fuertes palmas! Qué hermoso, sinceramente. En estos instantes los paparazzis, para dar cuenta a nivel nacional, ya arrancan los motores de vuestra maquinaria. Damas y caballeros, señoras y señores, allí está la maquinaria, listos ya, todas nuevecitas. Imagínense ustedes el orgullo del acostamino, el orgullo de cada uno de ustedes, de un alcalde joven que está demostrando trabajo. En estos instantes ya van calentando los motores. Allí está la cuchilla, imagínense ustedes, ¿no? A ver, cuidadito, no vayan a planear a cualquiera de las señoritas con la máquina. Y de esa forma vamos a inaugurar también, ¿no? Claro, ya. Correcto, entonces, señoras y señores, allí ya, a ver si nos toca un macho capacho, si pudiera, mientras avanza nuestra maquinaria. A ver, si pudiera un macho capacho, mientras avanza nuestra maquinaria. Correcto. Ay. Damas y caballeros, señoras y señores, momento emocionante. Después de 112 años de nuestro distrito, momento emocionante. El día de hoy, en estos instantes ya, las maquinarias que se empiezan a movilizar y justo ya va a avanzar. Damas y caballeros, señoras y señores, nuestros pilotos, nuestros choferes técnicos le dan dando emoción para avanzar con la maquinaria aquí hacia el estrado oficial. Allí también está la retroexcavadora, imagínense ustedes, allí moviendo la maquinaria. Damas y caballeros, señoras y señores, Acostambo viene haciendo historia en estos instantes. Ya allí está precisamente una de las máquinas. Ya luego de haber calentado el motor correspondiente, y ahora ya va marcando precisamente el kilometraje. Ahí está la orquesta para recibir. Ay, qué bonito, qué bonito. Ay. A ver. En estos instantes, señoras y señores,
Ahí está precisamente, damas y caballeros, señoras y señores, una de las primeras maquinarias. Gracias al trabajo esforzado, como dijo precisamente nuestro señor alcalde, el inicio del empuje que dio Jorge Nieto, acompañado de quienes, acompañado también de los jóvenes alcaldes que ha mencionado. Gracias, Jorge, desde el cielo debe sentirse orgulloso de espíritu que se ha cristalizado una de las ideas que dio, el empuje que precisamente dio. En estos instantes, damas y caballeros, señoras y señores, allí está la maquinaria para ingresar, pero voy a invitar a los dos padrinos, adelante por favor, pero bailando el macho y capacho, ya claro. A ver, voy a invitar al señor alcalde, a unas parejitas. Ahí quiero a los dos padrinos pasar adelante por favor, ¿ya? Ya, don Pedro Padrón, a ver el cuadrito, déjelo allí. Ahí vamos a ver. Ya, bailando los machos y capachos. Claro, ya. Ahí está. Vamos, ahí están los padrinos. Qué bonito. Ahí están con su tierra, los acompaña el señor alcalde y los regidores de vuestro distrito. Claro, para el señor alcalde. ¿Qué tal la alegría? Vamos, bailando, señor alcalde, usted también, acompañando. Ahí está la fuerza de valor. Vamos, don Pedrito. Vamos, Miquel. Allí están con las damitas esperando. La máquina adelante. Ay. ¿Ah? Qué bonito, sinceramente. Es de la alegría de la inauguración. Es de la alegría. Ya, que avance la máquina, Claro, ya. Avance la máquina lentamente, por favor. Ay. Allí están. ¿Y dónde está vuestro gerente municipal que no lo veo? Claro, ya, listo, a ver, cuidadito. Un campito, un costadito, vamos bailando un costadito, a un costadito. Ya, correcto, un costadito, señores regidores. Va avanzando la máquina, un costadito, señores regidores, un costadito, ¿ya? Ay. Ya avanza la máquina. Ay. A ver el martillo, ¿dónde está el martillo? Ay. Qué bonito. Allí está la alegría. Esa alegría. Cuidado con este señor que está en un estado muy avanzadito, ¿eh? Ahí está. Vamos a recibir con fuertes palmas a la primera máquina. Una moto niveladora marca Caterpillar. Ahí está primero esa máquina. Listo, claro, don Pedro. Emocionado con su señora esposa. Muy emocionado con su señora esposa. Sí, efectivamente al día de hoy. Bailando los Pedritos, claro, la alegría, señora. Recordando jóvenes tan hermosos, años tan hermosos. Y nosotros ante la presencia de vuestras autoridades, congresistas de la República, representantes de los diversos distritos, aquí estamos precisamente para la inauguración respectiva. Ahí está. El señor alcalde va a hacer la entrega. A ver. Vamos a hacer una cosita. Sí, claro, pero usted también nos acompaña. Ya ve. Una cosita, alcalde. A ver, alguien, su esposa del alcalde, ¿dónde está? A ver, por acá no hay. No hay. A ver, por aquí. Pase. Regidores, ¿ya? Vamos a hacer una cosita. Los padrinos adelante, ustedes atrás, los que atrás, una vueltita alrededor de la máquina, bailando los machos y capachos, ya. Correcto, bailando, ahí está. Vamos bailando alrededor de la máquina. Damas y caballeros, señoras y señores, aquí está la emoción del gerente principal, de los trabajadores, de los regidores, de los padrinos, precisamente para allá, la inauguración correspondiente con los machos y capachos. Qué bonito el día de hoy. Allí están.
bailando para la inauguración respectiva de la primera máquina motoniveladora marca Caterpillar, modelo 140 PC. Ahí está, qué bonito, no hay nada que hacer. Ahí está. Vamos, vamos. Ya listos. El señor alcalde va a hacer la entrega de la máquina. De la máquina, no va a ser la entrega del martillo. Ya correcto, del martillo. Allí felicitando, dando agradecimientos a nuestro señor padrino de esta motoniveladora marca Caterpillar, modelo 140 GC. Bailando, bailando, don Pedrito Mariona, qué bonito. Allí está. Ay, 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 qué bonito. Esa vueltita. Ahí está con su esposa bailando de lo lindo, ¿eh? No hay nada que hacer. Correcto, al conteo de 13, ¿ah? Vamos. A la 1. A las 2. Cuarto para las 3. 10 para las 3. Y 3. ¡Va! Ay, ay, ay. Más fuerza, fuerza Pepachi, fuerza Pepachi. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte palmas! ¡Qué bonito! Hay que seguir bailando, don Pedrito. El cambito. Se retira la máquina inaugurada. ¡Qué bonito! No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. A ver, a ver. No hay nada que hacer. ¿Dónde está la imagen? Ya. Correcto. Allí está. Las felicitaciones de la población, alegres, contentos, al alcalde, a los regidores, a los padrinos. Allí están, dice, las palabras que se prometieron se cumplen. Cada día que pasan las horas, los segundos, los minutos y el año. Ahí están las felicitaciones, las felicitaciones. Claro. Ay, ay, ay. Correcto, qué bonito, sinceramente, el día de hoy. La maquinaria. Un saludo al programa televisivo 1 hora en la noticia con la periodista Chanda Sánchez. Ya está. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, no hay nada que hacer. Allí está precisamente los señores. Bueno, las felicitaciones a los regidores por el trabajo realizado. Qué bonito, sinceramente, no hay nada que hacer. Incansable el trabajo que se viene realizando. Ya, la máquina se retira, la máquina se retira. La máquina se retira. La máquina se retira. Ya, correcto. A ver. Un ratito la máquina, la otra, un ratito. La máquina se retira la máquina. Ay, ay, ay. Bueno, damas, caballeros, hermanas y hermanos de este hermoso distrito, voy a invitar a nuestro padrino, don Pedro Paruna Chimara, para sus palabras. A ver, y todo, padrino, cuando quiera usted el compromiso con su pueblo.
Muchas gracias a todos presentes. Muchas gracias, señor alcalde, por invitarme a nuestro aniversario de nuestro distrito Acostambo por 112. Y también les agradezco a todos los señores regidores, a todos los visitantes del distrito de Acostambo, a todas las autoridades políticas de nuestro distrito de Acostambo, a todos nuestros hermanos acostambinos. Muchas gracias, verdad que me orgullece por la invitación de nuestro señor alcalde, y aparte de eso, para apadrinar nuestras maquinarias. La verdad que el mejor alcalde parece que está trabajando mejor que antes. Pero quisiera que deje una obra, así que el que habla también está dejando unas obras. Ya ustedes ya tienen conocimiento, y a nosotros hemos restaurado nuestra iglesia matriz. Y hay una capilla que tenemos, como se llama, en el barrio centro, y aparte estamos haciendo otra capilla que tenemos en el barrio de Progreso, que estamos a punto de inaugurar. Y todo lo cual, que son ustedes testigos. No siento ser autoridad, ni tampoco quiero lanzarme con una candidatura, nada. Yo soy con fe, con devoción, como acostambino estamos colaborando por nuestro distrito de Acostambo. Por lo tanto, a todos, gracias por tu invitación, señor alcalde, a todas las autoridades. Señor alcalde, le agradezco, le felicito infinitamente que en nombre de nuestra Virgen de la Asunción, que viene muchos años de vida, bendiciones. Muchas gracias a todos. Ay, 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 gracias, señor padrino, gracias, muy amable. La promesa, a ver, señor Pariona, don Pedro Pariona. Don Pedro, el pueblo dice, ¿dónde está la promesa? Dice de don Pedro, para nuestra máquina, dice. Rodillo. Muy buena. A ver, fuerte palma para el padrino. Una sorpresa, pues. Para la próxima mañana vamos a traer una sorpresa pequeña para nuestro distrito de Acostambo. Muchas gracias, me olvida todo. Gracias, fuerte palmas. Ahora, la otra máquina. Arrancando los motores, cuidado con nuestros regidores, cuidadito. Cuidadito, la otra máquina. Una retroexcavadora, marca Yonder, modelo 320P, gestionado al Banco de la Nación. Allí está la otra máquina. Correcto, allí está la otra máquina. Ay, 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 qué bonito, no hay nada que hacer, ya. Orquesta, Machos y Capachos. Invitamos a Víctor Cabrera Torres. A ver, Víctor Cabrera, listo, maestros de la orquesta. Víctor, bailando, hermano, bailando. Ahí está, la orquesta. Correcto, vamos. Ya, listo, bailando, Víctor, bailando. Al señor alcalde, señores regidores. Vamos bailando, pues, claro, la alegría. Eso, bailando. ¿Dónde está el martillo? El martillo. Ay, ay, ay. Allí está la máquina. En estos instantes. Allí está la máquina retroexcavadora. Correcto. Haciendo la presentación respectiva. Imagínense ustedes, ¿ven? Ahí está la máquina. Ay, ay, ay. Vamos, Víctor. Contento, alegre, Víctor. Bailando como los años cuando hacía radio en Sonorama Radio, y Radio Bancayo, Radio Minería La Oroña. Allí está Víctor Torres. Ay, ay, ay. A ver, padrino, por acá, chuta el micro, por aquí acerca para que ese guapito, venme bailando. Ay, ay, ay. Vamos, ese guapito de Acostamino. Macho y Capacho, fiesta de nuestra tierra de Acostambo, 112 aniversario. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte palma para el padrino! ¡Ay, nada que hacer! Ahí está el padrino. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tal la alegría! No hay nada que hacer, ¿ah? El señor alcalde le entrega el martillo correspondiente. A ver quién lo acompaña. Una señorita, una dama. Ay, 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 ay. Bailando.
Eso. Baila, baila. Alrededor, Víctor, alrededor de la máquina. Yo te acompaño, vamos. Eso, vamos, acompañado que nosotros. Después, ahí está. Acompáñame. A ver, acá una damita, acá acostado, ahí los costados, ¿ya? Así. Ahí está, palmas. Da la vuelta a la máquina. Efectivamente, ahí está el palito. Qué lindo, emocionante, sinceramente, tío. Una hora con la noticia. Tenemos varios años de soda. Que va a pasar a la secuencia para llevar. Allí está el padrino, ¿ah? Allí está Níquel Torres, derrotando toda su juventud que todavía le queda. Vamos, Níquel. Ay. Eso, qué bonito. Ay. Ahí está. Es el motivo. Ajá. Ay. Vamos, Níquel. Qué bonito. Ay. Ahí está, ese es el hombre. Ese es el acostamiento de corazón. Que caminó en 3 años. Calachati, ¿no? Calachati, claro, efectivamente, ¿ah? Ay. Vamos. Listo. Todos cantamos, a la voz. A la boca. A la voz. Y a la ay. Vamos. Hay que poner emoción, sinceramente, la música tiene emoción. Ay. Qué bonito. Ahí está la máquina. Ay. Bailando. Con el corazón del 15 del abrazo. Este es más grande que 3 años, señores de la población. No hay nada que hacer. Pero aquí está la máquina, inaugurada la máquina. Damas y caballeros, señoras y señores, el día de hoy esta tremenda inauguración, una tremenda inauguración que se está llevando a cabo de estas 2 maquinarias que ya se van a poner a trabajar en estos días, sí, efectivamente, gracias a vuestro señor alcalde, gracias a la plana de regidores, gracias a cada uno de ustedes de la población que dieron ese voto de confianza a una juventud, a una plana de regidores que hoy viene precisamente para seguir trabajando, ¿ya? Ahora sí la máquina se retira. Correcto. A ver, permiso. Ay. Qué bonito, sinceramente, no hay nada que hacer. El día de hoy, aquí estamos precisamente. El día de hoy, estamos aquí, ¿ya? Correcto. Siguen las felicitaciones para el señor padrino. Qué bonito. Aquí está el padrino recibiendo los abrazos de todos sus compueblanos el día de hoy. Y ahora sí la máquina se retira, la máquina. Vamos con la máquina. Vamos, Miguel. ¿Cómo se vaya? Ahí la vela. Ahí. Vamos a ver a Miguel, Ahí está. Vamos a bailar eso, qué bonito. Vamos, Miguel. Ese guapido. ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Fuerte frío con el padrino! No hay nada que hacer, Correcto. A ver, la música, un paréntesis con la música. Un paréntesis. Tararara. Final, punto final, listo. Damas y caballeros, señoras y señores, señor alcalde, señores regidores. Ay, por aquí, Miguel, aquí, vamos a colocarnos, ¿ya? Vamos a escuchar las palabras de un locutor que hace muchos años tenía su programa romántica. En Radio Minaya, ¿qué cosa tenía? ¿Qué programa? Hablemos del amor, dice de calzón a calzoncillo, ¿no? Claro, fuerte palmas para Miguel Cabrera Torres. Bueno, primero pedir a nuestro Señor Todopoderoso, la Virgen Asunción de Acostambo, que nos bendiga, que nos dé bendiciones. Señor alcalde, Edinson Cabrera, está ahí el señor alcalde. Señores regidores, señor prefecto o subprefecto,
señores alcaldes de diferentes distritos que pertenecemos a la provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica. Tayacaja tiene cerca de 43 o 42 distritos, dentro de las cuales estamos nosotros. A Costambo, también a los señores del Congreso. Muchísimas gracias por honrarnos, estar presentes en este pueblo tan lindo que es Acostambo. A los señores, a la primera autoridad también de la Policía Nacional del Perú. El doctor está presente también aquí. Yo creo que no. Bueno, también. Para todos ustedes y para esta mi linda gente de Acostambo. Esto es Acostambo. Este es el pueblo de Acostambo. Hoy cumplimos 112 años. 112 años de la cual podemos preguntarnos qué cosa hemos hecho y qué cosa no hemos hecho. Sinceramente, todo esto es un referente en la cual yo sé que el señor alcalde tiene presente de todo lo que se ha hecho anteriormente en este pueblo, en este distrito. Como dijo en la homilía el padre, si una persona ha puesto un peldaño, la segunda persona tiene que poner el segundo, tercero, cuarto, así sucesivamente. Los puestos políticos prácticamente duran poco, no es eterno, pero hay que aprovechar el momento. Hermanos todos, no solamente esta labor, este trabajo corresponde al señor alcalde, como primera autoridad del distrito, también corresponde a todos nosotros que somos los compoblanos. Vivimos en una democracia en la cual tenemos que conjugar, tenemos que dialogar. Yo sé que si aplicamos la ley de la controversia, hay positivo y hay negativo, pero debemos llegar a un lineamiento en la cual nos entendemos. Si nosotros como ciudadanos no dialogamos con nuestra primera autoridad, sea negativo, pero plasmemos esa idea que tienes porque solamente vamos a una dirección. Sé que el alcalde tiene una misión, esta palabra que es tan conocida en todas partes, misión y visión. La misión los estamos viendo ahora, que ha comprado 2 equipos que nos va a servir a todos nosotros. Ya escuché en el Papatarpuy, el alcalde dijo de que por favor déjenme trabajar, tengo obras que hacer para este pueblo de Acostambo. Yo sinceramente le felicito porque tiene una vocación de servicio. Lo repito una vez más, tiene vocación de servicio. Pero detrás de ellos estamos nosotros, los ciudadanos de a pie, acostambinos, conjuntamente con todos los anexos para poder colaborar. Si nosotros no dialogamos con el alcalde, simplemente Acostambo estará postrado por años. Yo le auguro bastante al señor alcalde que tiene esa visión. Ya compró, digamos, se hizo, digamos, estas obras o los trabajos que está haciendo. Ahora la visión es adelantarnos, fortalecernos económicamente. Acostambo tiene gran capacidad, si se quiere decir, en el turismo. Yo quisiera, digamos, entrelazar. Yo estaba conversando con el señor alcalde de Ñauhimpuquio, ¿por qué no podemos entrelazarnos entre todos los distritos? Izcuchaca, Ñauhimpuquio, Acostambo, Conaica. Tenemos un potencial turístico y solo que no lo explotamos. Cada pueblo tiene sus cosas. Ñauhimpuquio tiene su Incamachay, Acostambo tiene el Tambomachay. Referencias. La iglesia de Acostambo está declarada como patrimonio cultural. Entonces debemos sentirnos orgullosos de tener referencias, y para el turismo hoy en el día pues es importante porque toda la gente de la ciudad quiere salir afuera, porque a veces nos cansamos de estar en la ciudad, y para eso yo le pido al señor alcalde que tenga esa misión, esa visión con los diferentes alcaldes de los diferentes distritos. Solamente quiero terminar, darle, digamos, felicidad
y ayudar, digamos, al señor alcalde. Y aquí están los señores del Poder Legislativo, están viendo ellos cuál es la necesidad de nuestro querido pueblo. Yo quisiera que ellos se vean eso y plasmen, ayúdenles en alguna, digamos, petición que tiene el pueblo de Acostambo. Gracias sinceramente, los agradezco a todos ustedes que están aquí presentes y a mi pueblo de Acostambo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, padrino. ¿Qué va a entregar, padrino? Su promesa. ¿Cuál quieren? ¿10 cilindros de petróleo o quieren que yo sea el chofer? ¿Ah? Ya, vamos a... Un rodillo. El combustible, yo no sé cómo es, pero ya está bien. No, mejor sabes que, hermanos lindos, sale de mi corazón, porque siempre me he caracterizado de tener un acto solidario, digamos, con este pueblo tan lindo que es, tan hermoso que es. Yo sé que hay gente que lo van a hacer. Voy a regalarles, obsequiarles las llantas, porque yo estoy aquí apadrinando del... Gracias y solamente nuevamente recordarles a los señores del Congreso. Ayúdennos, que nosotros también vamos a ayudarles. Nosotros sentimos cuánta necesidad aquí en Acostambo. Yo quisiera también al señor alcalde, es joven, está en la política porque tiene vocación de servicio y va a ser valorado mañana más tarde porque va a ser un referente. Es joven, pero tiene por delante mucho para hacer una vida política, para trabajar, pero siempre en cuando con la ayuda de todos nosotros, con la oposición, qué sé yo, pero ayudemos al margen de criticar, al margen de decirle que esto está mal. Conjuguemos la idea. Eso es la democracia. Muchas gracias. Fuerte palmas para Víctor Cabrera Torres, padrino. Ahora lo va a hacer a sus representantes. Vamos a invitar al teniente alcalde Michael Guanay. Fuerte palmas. Fuerte palmas. A ver, señor teniente alcalde, su presencia, por favor, su presencia. Vamos a esperar entonces, va a llegar el señor alcalde. Bueno, entonces mi coordinador, paso por aquí. Ya. Ya, damas y caballeros, señoras y señores, seguidamente vamos a hacer el desplazamiento para el desfile cívico institucional militar el día de hoy, ¿eh? La entrega, un momentito, sí, a ver un momentito. Tenemos la entrega de unos reconocimientos. Sí, efectivamente, ya vamos a hacer la entrega de algunos reconocimientos. Dicen lo siguiente: reconocimiento. El parlamentario andino, licenciado Fernando Arce Alvarado, miembro de la Comisión Segunda de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología de la Información, se complace en entregar el presente reconocimiento al cabo del ejército peruano Roca Simón Eloy Percy como héroe viviente y defensor de la democracia por su participación en la pacificación nacional y en la lucha contra el terrorismo con valor, honor y patriotismo en defensa de la integridad del Perú. Lima, 12 de septiembre 2023. Licenciado Fernando Arce Alvarado, Parlamento Andino. No sé, señor, si me permite que le entregue el coronel, el general en situación de retiro. Señores congresistas de la República, señor congresista Pariona, señor congresista Wilson, señor subprefecto del distrito de Acostambo, señor alcalde del distrito de Acostambo, señores alcaldes, dignas autoridades, señoras y señores, compañía de reservistas, defensores de la democracia. Ante todo,
reciban el saludo reverente en el aniversario número 112 del distrito de Acostambo. Veo un pueblo pujante, muy buenas obras del señor alcalde, y como lo manifestó, solamente unidos se logra cualquier objetivo. En tal sentido, en esta oportunidad, de acuerdo a la ley 29031, se reconoce como defensores de la democracia a aquellos valerosos soldados que defendieron a su patria contra las hordas terroristas en la década del 80 y el 90. Es por eso que en esta oportunidad gozamos de una democracia libre, donde el pueblo elige a sus autoridades. En tal sentido, sigamos el ejemplo de nuestros héroes, como del patrono del ejército, el coronel Francisco Bolognesi Cervantes, cuando en el Morro de Arica manifestó que tenía deberes sagrados que cumplir, y los cumplió entregando su vida. En esta oportunidad, a cada uno de nosotros, desde donde estemos, tenemos deberes sagrados que cumplir, como maestro, como médico, como alcalde, como congresista, etcétera, etcétera. Tenemos deberes sagrados que cumplir con nuestra patria y con nuestra con nuestras futuras generaciones. Como el brujo de los Andes, que entregó todo lo que pudo en defensa de nuestra patria. A estos señores que están acá presentes, que son del distrito de Acostambo, se les merece un reconocimiento público como lo están haciendo. En ese orden de ideas, agradezco a las dignas autoridades y a ustedes presentes por hacer un alto en esta ceremonia tan importante y otorgarle un saludo reverente a estos caballeros que entregaron su vida y lo pueden hacer a cambio de ¿qué? Solamente de amor a la patria. Un aplauso para ellos. Cabo licenciado Ejército del Perú, Roca Simón Eloy Percy. El Parlamento andino reconoce como héroe viviente y defensor de la democracia por su participación en la pacificación nacional y en la lucha contra el terrorismo, con valor, honor, patriotismo en defensa de la integridad del Perú. Felicitaciones. El llamado al sargento primero licenciado del Ejército Peruano Sánchez Illesca Orlando. Paso ligero, soldado. Voy a invitar al señor alcalde de vuestro distrito para que pueda hacer la entrega correspondiente. Señor alcalde. Reconocimiento al señor Sargento Primera Sánchez Illesca Orlando como héroe viviente y defensor de la democracia por su participación en la pacificación nacional y en la lucha contra el terrorismo, con valor, honor y patriotismo en defensa de la integridad del Perú. ¡Fuerte palmas! Gracias. He llamado al sargento licenciado del Ejército Peruano García de la Cruz Julián Lucio. He llamado al sargento segundo García de la Cruz Julián Lucio. Correcto. He llamado al sargento segundo Benito Guamán Fortunato Bernabé. El congresista Soto va a hacer la entrega. Bueno,
muchas gracias por hacerme partícipe. Aquí le entregamos un reconocimiento al sargento Benito Guamán. El llamado al cabo licenciado del Ejército Peruano, Ayla Vaca Jorge Luis. Al cabo Aylas Vaca Jorge Luis. Va a ser entrega el congresista Pariona Sinchi. Estimado cabo Aylas Vaca Jorge Luis, se le entrega el documento por el mérito que usted y su trabajo vienen brindando a su institución. Tengan el reconocimiento. A los demás integrantes de la compañía de reservistas de nuestro glorioso ejército del Perú, posterior a la ceremonia se le va a entregar su diploma correspondiente a cada uno. Señor alcalde, dignas autoridades, muchas gracias. Bueno, también quisiéramos escuchar las palabras de nuestros congresistas. Vamos a invitar al Consejo William Soto. Fuerte palmas para escuchar sus palabras. Muchas gracias. Señor alcalde del distrito de Acostambo, colega congresista Alfredo Pariona, señores alcaldes de diferentes distritos, señores regidores, señor subprefecto, a todos, muy buenos días. Señor alcalde, en primer lugar agradecerle por la invitación que nos ha acordado. Nosotros estamos en la semana de representación, que gusto también coincidir con el colega Alfredo Pariona. Hoy día pues, aquí en Acostambo es un día muy importante. Nuestro distrito está cumpliendo 112 años de creación política. Señor alcalde, usted sabe, desde el despacho congresal, nosotros siempre te hemos apoyado y seguiremos apoyando su gestión. Es más, nosotros año pasado, en junio, incorporamos un proyecto de riego en crédito suplementario aquí para Acostambo. Estoy seguro esa obra va a ser de mucha importancia, porque aquí en Acostambo vivimos pues de la agricultura. Así es, hermanos, para mí es un honor estar aquí presente frente a ustedes. Y qué gusto, así que nosotros estaremos siempre apoyando. Reciban también un saludo de mi bancada de Acción Popular, de todos los colegas de mi bancada. Y prueba de ello también, ahora tenemos dirigente nacional, que es un tayacajino, el doctor Juan Abad. Es un paisano de ustedes. Así es, hermanos, señor alcalde, todos los presentes, muchas gracias. Muchas gracias por hacerme partícipe en esta ceremonia tan importante para Acostambo. Y nosotros, desde el Parlamento Nacional, estaremos dispuestos. Cualquier cosa, cualquier gestión que puede encaminar el señor alcalde, estaremos apoyando. Y felicitaciones, señor alcalde, por todos los logros que usted está consiguiendo. Aquí hemos apreciado todas las maquinarias que se ha comprado por parte de la municipalidad y todas las obras que usted está logrando en su gestión. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. También vamos a escuchar las palabras del congresista de Magíster, Alfredo Pariona Sinchi. Fuerte palmas. Estimados hermanos de Acostambo, hermano alcalde de aquí distrito de Acostambo, señores alcaldes distritales, hermano consejero de la provincia de Taycaja, autoridades comunales, municipales, a cada uno de ustedes este saludo especial por este aniversario, ¿no?, de 112 años de creación de vida institucional. Hermanos, nosotros efectivamente somos del legislativo,
que venimos promoviendo las normas, las leyes que beneficien a nuestra sociedad. Pero también hay que entender, hermanos, somos, si quiere decir, limitados en algunas cosas. A veces vienen los pedidos como para un ejecutivo, fuéramos un gobernador regional, un ministro, un presidente. Ese es, de repente, el pedido de mucha población. Es totalmente natural, lo entendemos. Quienes hemos tenido esta labor, esta vocación de servicio, esta labor en la gestión pública, conocemos, al igual que ustedes también, soy pues de aquí, del vecino distrito de Nuevo Joro, ¿no? Que muchos de ustedes también lo conocen. Hemos vivido, hemos visitado aquí, aquellas veces con el señor Ninangia, con el señor Cabrera, cuando estaba de alcalde, yo también era alcalde por allá. Entonces, nos conocemos. En ese contexto hoy estamos sencillamente canalizando, intercediendo, generando las citas, ¿no? Para el alcalde, en alguna instancia, en el ministerio, en una dirección. Esa es nuestra función. Hasta ahí es que nos compete, ¿no? Pero también para poder ayudar, hermanos, generar ideas, generar procesos, como lo ha dicho de antes el hermano que ha sido uno de los padrinos. Si nosotros no soñamos, si nosotros no pensamos, vamos a quedar como tal. Hay que proyectarnos. Habló de la misión, habló de la visión. Y esa visión, ¿qué queremos para nuestro Acostambo? ¿Qué queremos para nuestra provincia, para nuestra región? Es así que estamos promoviendo diversas normas al servicio de la población. Hermanos, estamos encaminando, por ejemplo, lo que va a significar el programa de medicina en la Universidad Nacional Huancavelica, ya que pues en la región no tenemos ninguna especialidad de esa naturaleza. Y así, entre otros proyectos que podemos mencionar. Hermano alcalde, igual, las puertas del despacho está para poder contribuir, y no solamente al alcalde, sino también de los representantes de las comunidades, centros educativos, de salud, para todos ellos. Así igual estamos trabajando con el presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Autónoma de Tayacaja, entre otros. Hermanos, nos queda hoy sencillamente, más que festejo, reflexión, evaluación, análisis. ¿Cuánto hemos avanzado? De repente poco, de repente fuerte. Y si es poco, un poco más de valor, bueno, un poco más de empeño. Y como lo he dicho, desde el humilde niño, el anciano, el padre de familia, el comunero, todos somos partícipes de este proceso. Es como en casa, ¿no? Papá, mamá, hijos, etc. Si todos trabajan de manera conjunta, avanza rápido. Pero si por ahí discusión, pelea uno que se va a otro lado, sencillamente el fracaso para la familia. El distrito, la provincia, el país, es eso. Empujemos todo, como se dice, el coche. ¡Feliz aniversario! Muchas gracias, hermanos. Gracias. Bueno, también esta mañana, de emoción, quiero invitar a un gran comunicador social que está con nosotros. Hoy representa a la provincia de Tayacaja como consejero ante Huancavelica, con don Ángel Gutiérrez. Sus palabras, comunicador social. Muchas gracias. Primeramente, muy buenos días, hermanos del pujante distrito de Acostambo. Señor alcalde, señores regidores del progresista distrito de Acostambo, señores congresistas Alfredo Pariona, Wilson Soto, señores alcaldes distritales que hoy están presentes en esta importante fecha para todos nuestros hermanos de Acostambo. Quiero agradecer a nuestro divino creador por permitirme estar frente a cada uno de ustedes, y sin ánimos de equivocarme, quiero decirles, hermanos de Acostambo, creo que no se han equivocado al elegir a su alcalde. Hoy, al cumplir un año de gestión, viene dando cuenta, con hechos, todo lo conseguido hasta el momento. Sé que el tiempo es ingrato, pero señor alcalde, va a permitir de que vengan más obras para el distrito de Acostambo, que vengan más obras también para nuestra provincia de Tayacaja, nuestra región de Huancavelica. Quiero referirme brevemente al llamado de unidad que ha realizado nuestro alcalde distrital, las personas que me han antecedido, y que todos los niveles de gobierno cumplan con su función, con el trabajo que Huancavelica, que Tayacaja y que principalmente Acostambo necesitan. Señores congresistas, los peruanos todavía tenemos la esperanza de que se pueden hacer grandes y buenas cosas para cada una de nuestras localidades. Hermanos alcaldes, a seguir trabajando con ese mismo ahínco, con esa misma fuerza,
Señor alcalde, me permito dar lectura a la moción de saludo que el gobierno regional de Huancavelica, a través del Consejo Regional, hace llegar por el 112 aniversario de creación política del distrito de Acostambo, Tayacaja. El Consejo Regional de Huancavelica, en uso de sus facultades que le confiere la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales número 27.867, propone, considerando que Acostambo es uno de los 23 distritos que conforman la provincia de Tayacaja, ubicado en el departamento de Huancavelica, fue creado mediante ley 24.056. Por lo expuesto, el Consejo Regional de Huancavelica acuerda, primero, expresar el ferviente saludo, reconocimiento y felicitación al distrito de Acostambo, provincia de Tayacaja, al celebrar este 8 de enero del presente año su 112 aniversario de creación política. Segundo, transmitir la presente moción de saludo al señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Acostambo, licenciado Edison Cabrera Rudas, cuerpo de regidores, autoridades políticas, educativas, policiales y a toda la población en general. Señor alcalde, que viva Acostambo, que sigan los proyectos y feliz aniversario a cada uno de ustedes, hermanos de Acostambo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por esa palabra. Seguidamente, también vamos a saludar al alcalde de Guaribamba, a don Efer Rivero, se conozco. Por favor, Efer, tu alcalde, para le entrega de un reconocimiento al señor alcalde de Guaribamba. ¡Fuerte palmas, fuerte palmas! Pase por ahí, por favor, señor alcalde. Allí está el reconocimiento, el abrazo entre los burgomaestres, el reconocimiento respectivo. Gracias, palmas fuertes. Seguidamente también quiero invitar al señor alcalde de Pasos, a don Rolando Romero Campos. Allí está. A ver, le entrega, señorita, al señor alcalde. Correcto. Allí le hace la entrega respectiva, para no referirse al señor alcalde, ¿eh? Para que siga produciendo más papas nativas. ¡Fuerte palmas! Correcto. Señor alcalde, a ver un momentito, está confirmado ya que no va a venir nuestro presidente de la provincia, pero voy a invitar a nuestro primer regidor, al teniente alcalde, para hacer entrega de un documento tan importante y que sea precisamente la persona que ha de llegar. A ver, su palabra, señor alcalde. Bien. Efectivamente, a nombre del presidente de la comunidad, don Félix, de igual manera, a nombre de la junta directiva de aquí de la comunidad campesina de Acostambo, si bien es cierto, tenemos una necesidad que día a día hemos estado viviendo. Incluso, que en paz descanse, hemos tenido percances en la pista central, pero esto, a falta de un espacio de usos múltiples aquí en Acostambo. Por ende, en coordinación con el gerente de obras, el ingeniero Raúl Tinoco, se ha formulado el expediente para la creación de local de usos múltiples aquí en Acostambo, lo cual voy a pasar a entregar al primer regidor de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, para que nos pueda, de una u otra manera, apoyar en el financiamiento para la ejecución de este proyecto. En estos instantes hace la entrega del expediente correspondiente. Muchas gracias, señor teniente regidor. Las palabras. A ver, fuerte palma, vamos a escuchar las palabras de nuestro teniente alcalde de nuestra provincia. Muchas gracias. Señor alcalde de nuestro distrito de Acostambo, Edison Cabrera y su plana de regidores, señores distinguidos autoridades, quienes hoy nos honran con su presencia, señores congresistas, señores consejeros, señores alcaldes y también población en general, reciban el saludo cordial de nuestra Municipalidad Provincial de Tayacaja y a la vez de nuestro alcalde Héctor Lolo Antonio, quien pues hoy no está presente por motivos, ¿no?, que tiene trabajos, pero les hace llegar ese saludo bien fraterno a cada uno de ustedes, a la población
acostambina. Enseguida, queridos hermanos, hermanas, señor alcalde, desde el Consejo Provincial de Regidores, nosotros siempre tenemos las puertas abiertas. Con eso quiero decir que nosotros estamos plenos a recibirlos a todas nuestras autoridades desde nuestros 23 distritos de nuestra provincia de Tayacaja. Nosotros, es nuestro deber, es nuestra función de trabajar con nuestra población, con nuestras comunidades, con nuestros anexos. Tenemos que trabajar, queridos hermanos. Vengan, queridos hermanos, nosotros los vamos a atender con los brazos abiertos. Aquí nos estamos acompañando con nuestros del Consejo Provincial de Regidores, acompañado de unos 5 regidores. Hoy estamos presentes aquí, queridos hermanos, pues nosotros aquí nos está haciendo llegar, ¿no?, nuestro alcalde un expediente que es de un local, ¿no? Y nosotros, queridos hermanos, con la voluntad de nuestro Consejo Provincial, también tiene la facultad de otorgar, ¿no?, el presupuesto. Yo creo que va a ser viable, queridos hermanos, este proyecto para Acostambo Paso Local. Enseguida, queridos hermanos, quería también un poquito quizás manifestarles, ¿no?, desde nuestro gobierno provincial que se viene trabajando. Desde nuestro gobierno provincial nosotros hemos iniciado trabajos como política en el tema del deporte y cultura. En ese lado, queridos hermanos, tenemos, ¿no?, como son locales, tenemos para el tema del deporte, gras sintético, tenemos, ¿no?, algunas losas en ese lado y algunos que son, ¿no?, el tema de culturales, queridos hermanos, estamos apoyando también. En el otro, como política que tenemos, es el tema del agua, queridos hermanos. El tema de agua, ¿no?, como es el tema de canales de irrigación, reservorios, y también tenemos en el otro lado que son, ¿no?, para nuestras comunidades, que son el tema de saneamiento, también en el tema de salud, en saneamiento, se está trabajando, queridos hermanos. También me informa el alcalde, ¿no?, que en este año se han logrado proyectos importantes por gestión, como son para el distrito de Ñawinpuquio, que es de un saneamiento de pistas también, ¿no?, en Pasos, también Colcabamba se ha logrado tener pistas, de igual manera en Guaribamba de un canal de irrigación, y así, hermanos, que está superando cerca de los 50 millones en el primer año que se ha logrado, ¿no?, por gestión, queridos hermanos. Yo creo que de esa manera nuestro alcalde y también el Consejo Provincial de Regidores estamos apoyando la gestión, estamos trabajando y también llegando, ¿no?, con lo poco presupuesto que tenemos la provincia. Solamente tenemos, queridos hermanos, cerca de 7 millones para hacer obra, pero tenemos más de 23 distritos y de más 140 centros poblados. A veces no podemos llegar a todos, queridos hermanos, y solamente, ¿no?, esperar su comprensión, ¿no?, de cada uno de ustedes. Cuánto nos gustaría llegar a todos los 140 centros poblados, pero con 7 millones no vamos a poder llegar, queridos hermanos. En eso quería, ¿no?, también darle el mensaje. Y también, ¿no?, para poder atender algunas emergencias, desastres, queridos hermanos, como son temas carreteras y muchos, la provincia no contaba con maquinaria, queridos hermanos, ninguna excavadora, ninguna maquinaria, ¿no?, así que podamos atender a los distritos. Y quizás muchos distritos, pues, no nos solicitaban, pero no teníamos maquinaria, queridos hermanos. Pero hoy, dentro de nuestra gestión, queridos hermanos, se ha logrado adquirir, ¿no?, con presupuesto de la provincia, 2 maquinarias que son excavadoras, y con eso, queridos hermanos, llegaremos también, ¿no?, a algunas comunidades de Acostambo y a nivel también Tayacaja, ¿no?, realizando como son, ¿no?, apertura de trochas causables, quizás hacer reservorios, y quizás también vamos a hacer, ¿no?, intervenir en el tema de algunos estadios, tratar, ¿no?, de hacer. Y queridos hermanos, nosotros vamos a atenderlos, queridos hermanos. Las puertas están abiertas, queridos hermanos, de la Municipalidad Provincial de Tayacaja.
Y enseguida, pues, ¿no? Saludarles también, queridos hermanos, por los 112 aniversarios, ¿no? A cada uno de ustedes, a la población acostambina, queridos hermanos. Que lo pasen bien y que este año, pues, ¿no? Sea de muchos logros más que se pueda venir, queridos hermanos. Muchas gracias y feliz aniversario. Bueno, un momentito ahí nomás. Primeramente también agradecer una buena en la noticia con la periodista Chanda Sánchez, que hoy está con nosotros, Canal 47. Fuertes palmas para una buena en la noticia, llevando todas las secuencias. Ya, seguidamente, a ver, orquesta, machos y capachos, viene precisamente el reconocimiento del presidente de nuestra comunidad de Acostambo. Volvemos un momento, chicos. Vamos a... ¿Listos, maestros? Cuando quieran ustedes. Bueno, acompáñanos, señores, señor alcalde, por favor. Usted también lo acompaña, claro. Ah, ya, claro, claro, sí, sí, claro, lógico, ya. Listo, machos y cabachos. Ahí, de parte de la comunidad. Allí viene precisamente el presidente de la comunidad de Acostambo. Ay, ay, ay. Eso, qué bonito, ¿eh? Allí está nuestra comunidad. Allí está nuestra comunidad. Qué bonito. No hay nada que hacer. Este es el cariño de los comuneros de nuestro Acostambo. Hoy con 5 familias. Gracias también, señor alcalde de nuestro distrito, por esa maquinaria. Y otra cosita, ya se viene un camión, ya está el proyecto. Ya se viene un camión, ¿ah? Ahí está. Qué bonito, no hay nada que hacer, ¿no? Es un volquete. Viene un volquete. Allí está la entrega. Para el local comunal, ¿ah? Claro. Ay. Va a hablar el presidente. A ver, un momentito con la orquesta. Un momentito. A ver. Ya, listo. Bueno. Correcto. Palma para el presidente de vuestra comunidad. Primeramente, quisiera dar un agradecimiento muy especial a nuestro Ser Supremo por mantenernos todavía con vidas. Señor alcalde distrital de nuestro distrito de Acostambo, por su intermedio, quisiera hacerle llegar extensivo un saludo pluralizado con su presencia quienes honran en estos momentos festejando el 112 aniversario de la fundación de nuestro distrito de Acostambo. Agradecer la presencia de nuestros señores alcaldes distritales de Ñauimpuquio, de otros lugares más, también el señor teniente alcalde de nuestra provincia de Taracaja. ¿Cuánto hubiéramos contado con su presencia el señor Lolo? Pero también creo que está cumpliendo, encomendado las veces de él. También saludarle a nuestros hermanos congresistas, señores congresistas, señor Soto, señor Pariona, los cargos son pasajeros. Como huancavelicanos, ojalá dejen algo en nuestro Acostambo, para que mañana más tarde, cuando pasan, anuncien sus nombres de ustedes. El congresista Pariona y Soto dejó algo para Acostambo. Ese queremos en su presencia, señor congresista. Quizás la directiva comunal o cualquier autoridad de nuestro distrito puede venir a la capital, apóyanos en cualquier gestión. Ojalá que esté en la puerta abierta, señor congresista, eso lo pongo públicamente acá en nuestro distrito de Acostambo. También, señor alcalde, nos habíamos propuesto buscar la unidad. Creo que ese es el paso que nos espera a nosotros. Señor teniente alcalde, le entregamos pues este pequeño cariño, obsequio a nombre de la comunidad campesina de Acostambo y en presencia de nuestros hermanos compoblanos o comunidades que están hoy día, se han dado cita para festejar este aniversario. Yo sé que ese local va a servir, como anunció el señor alcalde, va a dar múltiple uso. Ojalá que esa pesadilla que pasamos en los momentos de festejo, cualquier ceremonia, cualquier acontecimiento, vamos a cobijarnos allí a nivel de nuestro distrito. Es como si diera en estos momentos, ¿no? Gracias, creo que estamos festejando
el sol natural y una luz natural. Porque qué pasa a veces en estos tiempos del clima es muy celoso. ¿Qué pasaría si una torrencial se viene? ¿A dónde? Pero vamos a tener ya un local. Y eso creo que ya está esperanza, es una esperanza, y yo sé que va a ser sí o sí. Al señor no lo conocemos desde su gestión comunista, lo va a cumplir, y acá al señor teniente a nombre de la comunidad campesina de Acostambo le entregamos este pequeño presente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a la entrega del presidente de la comunidad. ¡Orquesta! ¡Orquesta! Ay. Allí está la entrega correspondiente. La entrega correspondiente, ¿eh? Allí están los señores y señores muy emocionados. Allí están, sigue el cariño de vuestros comuneros, claro, efectivamente. A ver, entrega, rápido señora, rápido, porque el tiempo no gana, rápido, que entregue. El tiempo no gana porque ya el tiempo, ya correcto. Ay, ya. Le entrega. Correcto. Ay. Ahí están los señores regidores. Faltan manos. Claro, efectivamente. Fuerte palmas. Correcto. Ay, gracias señores regidores. Que se cumpla el expediente, que se cumpla el expediente. Claro. Correcto. Gracias, muy amable. Y ahora sí, desplazamiento para el gran desfile. Gracias, orquesta. A ver, y alguien me ayuda a los señores. A ver. Son capaces los regidores para llevar. Atención, el orden de los desfiles. Primero en nuestra municipalidad, luego la provincia, luego viene el distrito de Ñahuimpuquio, Quichuas, Pachamarca, San Marcos de Rocha, Pichaca, luego viene Pasos, Guaribamba, de igual forma también luego las diversas instituciones. Correcto, entonces el desplazamiento respectivo para el gran desfile. Primero nuestra municipalidad, luego la provincia, le sigue Ñahuimpuquio, Quichuas, Pachamarca, San Marcos de Roca, Pichaca, Pasos y Guaribamba. Correcto, entonces, damas y caballeros, señoras y señores, vamos a comenzar con este grandioso desfile.